Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Dios esté con ustedes, llenándolo de muchas bendiciones y luz. Damos comienzo, como todos los días, llevando la palabra. Tenemos que preparar el camino para nuestro Señor. Y hoy vamos a hacer algo muy especial. Yo quiero recomendarles que traten de comprar un libro que dice Oraciones que derrotan a los demonios. Oraciones para vencer de forma aplastante a los demonios y destronar el poder de las tinieblas. Es por John Edward, creo que es así como se pronuncia, me imagino. Ustedes lo van a encontrar en YouTube. Este libro nos va a ayudar sobre todo a todos nosotros, al pueblo, a toda tribu, a toda nación, para ir preparando el camino de nuestro Señor. Lo principal es leer la palabra, hacer muchas oraciones, hacer ayuno, y poco a poco la luz y nuestro Señor, su acción de su Espíritu Santo, en la medida que oremos, va a ir restaurando nuestra vida y nos va a ir llevando hacia un camino de salvación. No importa, querido hermano, cuál grande sea tu pecado, solamente siéntate y dedica unos momentos de oración. Bien, yo les voy a leer acerca de cuál es la importancia del por qué hacer oraciones y qué es lo que explica este escritor de este libro acerca del poder de las oraciones. Dice: nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nos edificamos en la fe cuando confesamos la palabra de Dios y estamos más confiados cuando la entendemos y caminamos en su revelación. La oración nos conecta a la fuente de poder, nos conecta a Dios y permite que su poder fluya hacia nosotros en toda situación. La salvación es la base de la guerra. El nuevo nacimiento es una necesidad, pero además el creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. Usted ha nacido de nuevo. ¿Sabe que es salvo más allá de toda duda? Los creyentes deben llevar vidas santas sometidas al Espíritu Santo. Se nos ordena caminar en el Espíritu, porque así tendremos asegurada la victoria y lograremos grandes avances para los demás. Podemos castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea completa. Jesús echó fuera demonios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue la fuente de su poder y su sabiduría. Esta sección de oraciones, si ustedes logran conseguir este libro y tenerlos en sus casas, es muy necesario que lo hagan, porque esto va a ayudar mucho a ir limpiando el camino de nuestro Salvador. En este libro explica que esta sección de oraciones nos enseñará cómo conectarnos a la fuente de poder. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, sin embargo, no son para personas religiosas, pues no son rezos que se vuelven efectivos simplemente por recitarlo. Estas oraciones son para creyentes nacidos de nuevo que deseen ver crecer el reino de Dios. Si nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Debemos caminar y luchar con su fuerza, lo cual requiere humildad y una dependencia total en el Señor. No podemos confiar en nuestra propia fuerza, no podemos permitir que el orgullo abra la puerta a la destrucción. El Señor es un hombre de guerra, Éxodo 15:3, que peleará nuestras batallas y de cuyo poder, dirección, palabra y espíritu dependemos. Por ello, no podemos dejar de recalcar lo necesaria
que es la humildad que Dios da gracias a los humildes. El Señor es la fuerza de mi vida, lo cual me da la capacidad de vencer el miedo. En el poder, mi confianza, lo anterior fue la clave de las victorias de David, un rey que sabía cómo depender del Señor, gracias a lo cual ganó muchas batallas y venció a todos sus enemigos. El Señor le enseñó a David cómo librar la guerra en Salmos 144:1, y de la misma manera Él le enseñará a usted a pelear, pero debe depender de Él siempre. Las oraciones y estrategias contenidas en este libro que yo le estoy orientando, que traten de tenerlos para que puedan hacer oraciones de poder, son producto de años de lucha y confianza en Dios. Dios nos enseñó cómo hacer la guerra usando su palabra. Y el Espíritu Santo abrió nuestros ojos a grandes verdades, pero aún estamos aprendiendo. Dios fue la fuente de poder de David, quien confesó que el Señor era su fuerza. David fue un hombre de oración y alabanza que disfrutaba la presencia de Dios, y su presencia fue la fuente del gozo y la fortaleza del rey, cuyos cantos fueron armas proféticas poderosas en contra del enemigo. No hay sustituto para una vida de alabanza y adoración. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia que sea fuerte en este terreno. Hay muchos grandes guerreros que están siendo entrenados en la escuela del Espíritu Santo. Son personas humildes que tuvieron que depender de Dios para lograr avances en sus vidas, y quienes aprendieron a través de la experiencia y a veces a través del fracaso. Si clamamos a Él, al igual que estos grandes guerreros de Dios, porque tú eres un guerrero, todos somos guerreros, nada más que es proponernos e implorar al Señor que nos permita y que seamos capaces de admitir de que Él entre a nuestras vidas. No importa cuál sea tu pecado, hermano, hermana, no importa cuán grandes sean tus pecados, solo está en querer recibir a nuestro Señor para tu salvación. Él nos mostrará cosas grandes y muy poderosas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y las espadas se utilizan en la guerra. Se va a acercar una guerra espiritual muy grande, por eso es muy necesario que todo persona, pueblo, tribu, nación se una a este evangelio y que traten de ir limpiando el camino de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque se avecina una guerra espiritual muy grande. Ya hay ángeles que están guerreando desde ahora, que están tratando de limpiar el camino para cuando pase nuestro Señor. El Señor nos va a enseñar, nos enseñará a usar esta espada misma que deberá emplear y deberemos emplear nosotros también a través de la palabra y la oración contra los enemigos espirituales de su alma y del alma de cada uno de nosotros que nos invade, que están invadiendo la tierra. También nosotros podremos ver grandes victorias si la empleamos correctamente. La mayor parte de las oraciones en ese libro que yo le estoy hablando, que está publicado en YouTube, tienen referencias bíblicas, la mayoría. Lo animo a que busque los versículos y medite en ellos, porque no es solamente hacer una oración por oración. Cuando uno ora, tiene que primeramente tratar de buscar momentos de meditación, de tranquilidad, de paz, en un lugar tranquilo. Tratar de ayunar para que el Espíritu Santo también fluya en un ambiente donde nosotros estamos llamándolo de corazón, y para que las oraciones rompan las puertas del cielo.
La palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Nosotros obramos en la sabiduría de Dios para vencer el poder del infierno. Confesar la palabra de Dios es una parte importante de la vida espiritual de cada creyente. De hecho, al cristianismo se le llama la gran confesión. La salvación viene al confesar con la boca y la boca está vinculada al corazón. La palabra de Dios emitida con su boca quedará sembrada en su corazón. La fe se hace patente desde la boca y la boca solamente habla lo que hay en el corazón. Y esta fe del corazón que se emite a través de la boca puede mover montañas. Dios es la fuente de todas nuestras victorias y logros. Es la fuente de nuestra sabiduría y nuestras estrategias, y su palabra es la fuente de nuestro entendimiento de la guerra en la que nos encontramos. Nuestra guerra se origina en los cielos. Nosotros atamos lo que ya ha sido atado en los cielos y desatamos lo que ya ha sido desatado en los cielos. Dios nos ha iluminado con respecto a muchos pasajes bíblicos durante los años en que hemos estado involucrados en la liberación y la guerra espiritual. Y dichas porciones de la Escritura han sido invaluables para poder experimentar avances importantes. La palabra de Dios es un cofre del tesoro lleno de sabiduría y conocimiento. Contiene una revelación abundante para todos los creyentes. Todo el que desea disfrutar de la libertad y la victoria debe estudiar la palabra de Dios y pedir revelación. Uno de los grupos favoritos, en este caso, de este señor que ha hecho este libro de oraciones tan grandioso, dice uno de mis grupos favoritos de oraciones que se encuentran en esta sección son las llamadas oraciones para pedir revelación. Cuando él comenzó a orarla, los resultados fueron dramáticos. Él comenzó a ver verdades en la palabra de Dios que nunca antes había visto. Y la revelación es la clave de la autoridad, es lo que te da autoridad a ti para entonces, por la misma fe y la oración, poder lograr lo que se desea a través del Espíritu Santo. Pedro recibió las llaves del reino después de recibir la revelación de que Jesús era el Cristo. Mateo 16:16. Dios ha prometido que nos gozaremos en la casa de oración. Isaías 56:7. La casa de Dios es llamada casa de oración para todas las naciones. Creo que no solamente debemos orar, sino también disfrutar de la oración. El gozo del Señor es nuestra fuerza y la oración debe dar como fruto milagros y bendiciones abundantes. Quienes disfruten los resultados de la oración disfrutarán de una vida emocionante y libre de todo mal. Por eso es necesario, estamos en últimos momentos, un llamado urgente, unirse en oración. Y de todas maneras, bueno, más o menos ya yo le he dado una explicación de acuerdo a lo que hay en este libro para aquellos que no van a una iglesia, al pueblo humilde, personas que quizás no han sido religiosos. Es un llamado general, no solamente a las personas que son creyentes. Esto es general, un llamado general a todas las naciones, a todo pueblo, a todo tribu, a toda persona. Vamos a de todas maneras leer una de las oraciones. Vamos a hacerla ahora, que es confesiones. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y
condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Isaías 54:17. Con justicia seré adornado, estaré lejos de la opresión. Isaías 54:14. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra del enemigo. Fui redimido de la maldición de la ley, soy redimido de la enfermedad, soy redimido de la muerte espiritual. Yo venceré sobre todo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy firme, ceñidos mis lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el calzado del evangelio de paz. Todo el escudo de la fe, tomo el escudo de la fe, y tomo el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es palabra de Dios. Soy libre de potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. No he recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Soy bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fui curado por las llagas de Jesús. Mi mano está en el cuello de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosado. El bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Repitan, hermano. He sido ungido para predicar, enseñar, sanar y echar fuera todo espíritu inmundo. Recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia, y reino en vida por Cristo Jesús. Tengo vida y la tengo en abundancia. Camino en luz como Él está en luz, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Repitan, hermano. Soy cabeza y no cola. Declararé una cosa y será firme en mi vida, para bien mío y de mi familia, y para recibir al Salvador. Tengo gracia para con Dios y los hombres. Bienes y riquezas hay en mi casa, y mi justicia permanece para siempre. Seré saciado de larga vida, y Dios me mostrará su salvación. Habito bajo el abrigo del Altísimo, y vivo a la sombra del Omnipotente. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Repitan, hermanos. Todos mis hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de mis hijos. Soy fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Estoy cimentado y arraigado en amor. Bendigo a mis enemigos de carne y hueso, y venzo el mal con el bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ya ustedes pueden buscar, como les dije anteriormente, este libro de oraciones. Traten de buscar, aunque sea unos minutos, una hora, segundos, el tiempo que puedan tener disponibles para ir limpiando el camino para recibir a nuestro Salvador
tienen que leer la Biblia, escuchar las palabras, pedirle mucho a ese Espíritu Santo. Esto no es una cosa de beneficio propio, estamos trabajando en pos. El Señor está mandando señales sobrenaturales. Yo he puesto mis testimonios. Yo nunca he andado en una computadora y me he visto impulsada a través del Espíritu Santo a dar estos mensajes, sobre todo que escuchen la palabra de nuestro Señor. Les deseo muchas bendiciones y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.